Y ya estamos aquí de regreso en Radio 1000 hablando de estas maravillas del centro histórico. Son 50, vamos a mencionar solamente algunas porque hay bastante que ver aquí. Y vamos a continuar por esta zona de San Ildefonso. Y otro de los edificios que destacan en este espacio es el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, ubicado en San Ildefonso 60. Antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo. El edificio que fuera el templo del Colegio de San Pedro y San Pablo cuenta con más de 400 años de existencia. A lo largo de estos años ha tenido muy diversos usos, desde templo de la orden jesuita en la época colonial, recinto parlamentario en los primeros templos del México independiente, hasta sede de la Hemeroteca Nacional, y ahora el Museo de las Constituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. La edificación quedó concluida en 1603 con acabados suntuosos y magníficos retablos. La obra estuvo a cargo del arquitecto Diego López de Arbaiza, destinándose a los servicios religiosos del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y en general a todas las ceremonias que los jesuitas realizaban en la Ciudad de México. Con la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles en 1767, la iglesia de San Pedro y San Pablo pasó a la administración de los agustinos, y en unos cuantos años quedó desmantelada. Los retablos, pinturas y objetos se distribuyeron en varios templos, donde aún se conservan, especialmente en el sagrario de la Catedral Metropolitana. Muchas personas lo ubican esta calle porque es la continuación, también cruza con la calle del Carmen. Aquí hay un edificio que me encanta, que es completamente blanco y tiene la portada original de la primer universidad de la Ciudad de México. Es magnífico. De verdad, tienes que visitarlo. Te voy a poner una fotografía en nuestro Facebook, Visitas Guiadas México, porque el trabajo que tiene en cantera es increíble. Además, bueno, es una puerta que tiene unas columnas estípites y después un arco, y en el centro destaca el escudo de la universidad, hecho en cantera. Así que imagínate, elaborado completamente en cantera. Y este escudo de la universidad, de la primera universidad de México, es un escudo de aproximadamente 1,5 metros de dimensión, entonces es impresionante. Por eso cuando pasas por esta calle de San Pedro y San Pablo, te sorprendes que esta bellísima portada se encuentre aquí, porque el edificio es blanco, blanco, blanco. Y es que originalmente la portada estaba en el edificio de la primera universidad, que se ubicaba muy cerca de Palacio Nacional. Cuando derrumban ese edificio, trasladan piedra por piedra la fachada y la vuelven a colocar aquí. Y actualmente, bueno, el lugar está cerrado, pero tú puedes admirar, de verdad vale la pena, simplemente admirar esa fachada hermosa del antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Vamos a continuar platicando de estas maravillas del centro y también destacar que todos estos lugares están muy cerca del Zócalo capitalino. Para poder llegar, podemos llegar por esta estación del Zócalo y empezar a caminar, o también por el Metro Allende. Vamos a seguir, y hay otro templo también que me encanta allá en el centro histórico de la Ciudad de México, que es el templo de Portacelli. Templo de Portacelli. Del convento dominico solo queda la iglesia y su relato. Cuenta la historia que aquí cobró sentido la frase entre santa y santo, pared de cal y canto, ya que al ser insuficiente la casa que donó el gobernador teniente Juan Alonso de Estrada en 1524 a los novicios, compraron las de junto, con lo que este convento llegó a colindar con el de las monjas de Nuestra Señora de Valvanera. Fue cuando, para evitar indecencias, el arzobispado decidió abrir una calle que los separara, más cuando en aquella época los humildes frailes atravesaban la ciudad en medio de los respetuosos saludos de los creyentes. El templo fue consagrado en 1711 y tanto su fachada neoclásica como su retablo, altares y lienzos originales fueron retirados a finales del siglo XIX.
El antiguo púlpito que caracterizaba al ministerio de la orden fue testigo del auto de fe en el que la Inquisición quemó en 1649 a 13 judaizantes en la Plaza del Volador que quedaba frente a su fachada. Este ya es otro rumbo, ya es la zona de Venustiano Carranza, muy cerca del Palacio Nacional. Una de las maravillas de ese lugar, del templo de Porta Coeli, es el interior. A mí me encanta. Yo siempre les digo que es de estos espacios que hay que visitarlos por la decoración que tiene el templo. Estamos muy acostumbrados a estos templos con altar mayor en la parte central, con estas mesas que son los altares, con los retablos churriguerescos o neoclásicos. Y cuando llegas al templo de Porta Coeli, que se ubica en la calle de Venustiano Carranza, número 107, esto cambia por completo. Resulta que es un templo en el que no hay retablos, no hay altares laterales, sino que la decoración consiste en plasmar diferentes momentos de la Virgen María en mosaicos, en pequeños mosaicos hechos con pequeñas teselas, que son unos cuadritos de 1 centímetro cuadrado, y con estas pequeñas teselas se va haciendo toda la decoración en los muros. Por eso es único en el centro histórico, por eso le llaman una de las maravillas del centro, porque no vas a encontrar este tipo de decoración en ninguno de los templos del centro. Y te voy a poner una imagen ahí en la página de Facebook de Visitas Guiadas México, porque vale la pena visitar este lugar. De verdad es hermoso. Está ubicado en Venustiano Carranza, número 107. Muy cerca de este lugar también está el templo de Valvanera. Templo de Valvanera. Este templo fue patrocinado por Beatriz de Miranda, viuda del apartador de oro Andrés Gómez de Miranda. Adjunto al templo estuvo el convento de religiosas concepcionistas del mismo nombre. El origen de este fue un recogimiento para mujeres españolas que, habiendo practicado la prostitución, se hubieran arrepentido y quisieran reorientar su vida por medio de la oración y la penitencia. Tal convento fue nombrado Jesús de la Penitencia y fue fundado a finales del siglo XVI por los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Actualmente, la iglesia está abierta al culto católico y es del rito maronita. En este templo se venera principalmente a San Charbel y a Nuestra Señora del Líbano. Es otro de los lugares que la gente también me pregunta, sobre todo por la devoción a San Charbel Magluf. Generalmente las personas cuando ubican a San Charbel Magluf lo relacionan con el templo el templo de San Agustín en la zona de Polanco. Hay gente que me ha dicho que ha tenido que ir ahí específicamente para poder conseguir los listones, pero la catedral está acá en el centro histórico, en la calle de Correo Mayor. Ahí está la catedral maronita y es el templo de Valvanera. Caminando un poco más en el centro histórico, pero ya hacia la zona de la Merced, está la joya de la corona. Yo creo que es la maravilla de maravillas del centro y es el claustro de la Merced, el claustro del exconvento de la Merced. Claustro del exconvento de la Merced. Fue construido a principios del siglo XVIII por Fray Juan de Herrera. Sin embargo, posteriormente la fachada occidental fue destruida y la del sur quedó muy modificada. Los arcos del piso superior son una verdadera obra de arte. Está cubierto por una retícula formada por guías de exuberante follaje y los arcos se resaltan con puntos de diamante. Los entrepaños están ornamentados con gran riqueza barroca y en las enjutas se esculpieron imágenes de santos mercedarios. Del convento solo queda el claustro. Es el lugar más impresionante del centro con respecto a la decoración. Hay muchos libros, muchas crónicas, mucha gente que nos platica de este lugar y siempre va a ser la descripción increíble a los ojos. Pero cuando entras, no hay manera de describir este tipo de claustro. Se considera el claustro más hermoso de América Latina, imagínate.
Nosotros esperamos que pronto lo puedan abrir, que pronto realmente cumpla con la función que tiene, porque se consideró la posibilidad de construir ahí un museo, bueno, de habilitarlo como un museo de indumentaria mexicana, pero ya tiene así cerca de 3 años el proyecto. Entonces se piensa dar acceso a la gente para que pueda conocerlo, descubrirlo y conocer todo eso de lo que tanto hablan los libros. Les voy a poner unas imágenes de este claustro increíble, que es otra de las maravillas del centro histórico, ubicado allá en la calle de República de Uruguay 170. Si seguimos caminando por el centro histórico, vamos a ubicar otra de las maravillas, y que esa pasa también desapercibida por la gente. Cuando andas caminando por la calle de Pino Suárez, en la esquina de Pino Suárez y República de El Salvador, yo te invito a que observes un detalle que generalmente no vemos. Es una cabeza de serpiente que sirve como base a la casa que actualmente es sede del Museo de la Ciudad de México. En voz de Claudia Sánchez, coordinadora del área de comunicación en el Museo de la Ciudad de México. Este palacio es el antiguo Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México. Es un edificio que pertenece a finales del siglo XIX, que tiene un estilo barroco, no combinado con el neoclásico, y aquí habitaron los Condes de Santiago de Calimaya durante 17 generaciones. Ellos eran descendientes de Hernán Cortés, y en sí el museo pues tiene toda una historia que tiene que ver con una época importante en la historia de México, que es el virreinato, la Nueva España. Aquí habitaron estas personas hasta 1960, que es cuando deja de ser una casa particular para convertirse en el Museo de la Ciudad de México el 31 de octubre de 1964. Además de la historia de este edificio, pues podemos encontrar exposiciones temporales. Tenemos como museo de sitio la capilla, la sacristía y el estudio del pintor mexicano Joaquín Clausel, que habitó justamente en la última generación por haberse casado con la última descendiente de los Condes de Santiago de Calimaya, que fue Ángela Cervantes. Y tenemos presentaciones de libros, tenemos conferencias, tenemos cine, tenemos talleres todos los fines de semana, es decir, sábados y domingos 12:30. Tenemos talleres plásticos que están relacionados tanto con las exposiciones temporales como con la historia del palacio. Tenemos la visita guiada caracterizada, que se presenta todos los domingos a las 2 de la tarde a cargo de la actriz Nelly López, que representa a la condesa de Santiago de Calimaya, y se presenta también los miércoles de Noche de Museos, en donde de igual forma participa este museo, que son los últimos miércoles de cada mes, y ella se presenta a las 7 de la tarde. Se trata de una cabeza de serpiente. Esta cabeza de serpiente formaba parte de un Coatepantli. El Coatepantli era un muro de serpientes que rodeaba todo este espacio del Templo Mayor. Así que te voy a poner también una imagen en Facebook de esta belleza de escultura, porque es increíble. Y ahí está, en la esquina de República de El Salvador y Pino Suárez. Seguimos avanzando, vamos a encontrar otra de las maravillas del centro, que es el Hospital de Jesús. Yo te invito a que entres. Generalmente no entramos, pasamos de frente, abarca toda la manzana que de República del Salvador, se ubica en 20 de noviembre, continúa en Pino Suárez, y esta gran manzana puedes entrar. Te recomiendo que le pidas a la gente que está en la entrada que te deje pasar a ver los murales, y es una maravilla. Vamos a continuar platicando de otras maravillas del centro en cuanto regresemos aquí a Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.